Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Decirlo, tuyo es todo el honor, tuyo es todo el honor. Declara, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo. Con todas tus fuerzas vamos a cantar, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el Buenos días, hermanos. Me da gusto saludarles en este domingo 14 de junio. Sean todos bienvenidos a este culto virtual para darle honra y gloria a nuestro Dios. Les voy a pedir que desde sus hogares puedan inclinar sus rostros, cerrar sus ojos para hacer una oración de invocación y dedicar este tiempo a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos por la vida que tú nos das. Gracias, Padre, porque tú
nos has cuidado. Gracias, Padre, porque tus bendiciones son infinitas y porque tú nos das todo lo que nosotros necesitamos y aún más. Gracias, Padre, porque nos permites estar en esta reunión aún a la distancia por estos medios tecnológicos para poder aprender de ti, para poder darte la honra y la gloria que solamente tú mereces. Te pedimos, Padre, que seas tú quien dirija este culto, que tu palabra sea predicada por la voz de nuestro hermano pastor y que a través de todo lo que vamos a hacer en este domingo, nosotros podamos ser bendecidos por tu palabra y que nuestro corazón, Padre, te dé toda la honra y toda la gloria a ti. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y les pido que busquen en sus Biblias el Salmo número 84 para tener esta lectura de alabanza. En sus Biblias, el Salmo número 84. Tiene 12 versículos y dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Alabado sea nuestro Dios. Y ahora tendremos un momento de alabanza. Canten desde sus hogares con todo su corazón, porque todas las alabanzas están dedicadas a la honra de nuestro Dios. ¡Aplaudiendo! ¡Cante conmigo! Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Nuestras alabanzas subirán delante de tu trono, oh Señor. Te exaltamos sobre un trono de alabanza, te exaltamos, oh Señor. Y nuestras
es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es Vamos a decirse una vez más, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Oh, dice una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga mucho. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos ha dado de estar juntos a la distancia. Y como lo acabamos de hacer, pues hemos alabado el nombre de Dios, reconociendo que su fidelidad es grande. Y creo que todos podemos decir amén. En esta mañana vamos a continuar meditando en el libro de Malaquías, solo que el día de hoy lo vamos a hacer en el capítulo número 2 y vamos a darle lectura a la palabra de Dios de los versos 10 al verso 16.
Así es de que les invito a que ahí en sus casas, por favor, tengan cerca de ustedes sus Biblias y puedan estar preferentemente pues en un lugar cómodo donde tengan también un cuadernito, un lápiz para sus notas, donde ustedes deseen pues hacerlo, y sobre todo pues con la familia de ser posible, para que juntos podamos pues meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Repito, Malaquías capítulo 2, del versículo 10 al versículo 16. Si ya lo tienen, les invito a que ahí en sus hogares me sigan también y den lectura a la palabra de Dios juntamente conmigo. Y la palabra de Dios dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó, y se casó con la hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el pecado, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Les invito a que preparemos nuestro corazón, como ya lo indicaba hace un momento nuestro hermano Ariel, para que estemos listos y para que seamos sensibles a la voz de Dios, a ese mensaje que Él ha preparado para todos y cada uno de nosotros en esta mañana. Les invito a que inclinen sus rostros y que oremos en este momento. Dios y Padre nuestro, en esta mañana, una vez más nos acercamos a tu trono de gracia bendita para implorar, Padre Dios, que tu Espíritu Santo sea, mi Señor, el que comparta este mensaje, mi Señor, para que cada corazón de tu iglesia, del Buen Pastor y de cualquier otra persona que está escuchando y viendo esta meditación pueda ser bendecido por ti a través de tu Espíritu Santo. En tus divinas manos, Padre Santo, encomendamos este tiempo para que tu nombre sea glorificado. Lo imploro en humildad, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Como ya les decía, hermanos, esta es la continuidad a la meditación de la palabra de Dios en el libro de Malaquías, puesto que por ahí del 26 de abril de este año iniciamos con la primera parte, donde predicamos todo lo relativo acerca del amor de Dios por Jacob, y prácticamente todo se centró en el capítulo 1. Por ahí del 31 de mayo también de este año, pues compartimos la palabra de Dios acerca del pecado de corromper el sacerdocio, y hoy pues nos toca revisar la continuidad de este capítulo 2, pero a partir del verso 10 al 16, como lo hemos leído, ¿verdad? Y bueno, la predicación del día de hoy pues tiene también por título, ¿verdad? Pues la condenación de Dios acerca de los matrimonios de los creyentes con los no creyentes, y además acerca del divorcio. Solamente son 6 versículos, pero hablan de 2 temas muy importantes y de los cuales a veces nos cuesta trabajo hablar acerca de ellos, pero déjenme decirles que son vitales para la vida del creyente, para tener claro cuál es el propósito de Dios en la vida de sus hijos. Y solo para recordar una pequeña introducción, hermanos, recordamos que Malaquías significa mi mensajero, y este libro fue escrito alrededor del año 430 antes de Cristo, y lo hizo Dios con el propósito de confrontar al pueblo
de Israel por su falta de confianza en su Dios, su falta de adoración y además también por su negativa a obedecer los mandamientos de Dios. Como ya lo dije en esta tercera entrega, pues Malaquías hace la confrontación con el pueblo de Israel, ya que Malaquías, el profeta Malaquías, enviado por Dios, pues condena los casamientos mixtos como una infidelidad en contra del pacto de Israel, el pacto con Dios, y desde luego el divorcio ilícito como una infidelidad contra el pacto matrimonial entre un marido y su esposa, del cual el Señor es testigo. Y desde luego, hermanos, para una mejor comprensión de estos temas, pues es importante recordar que el pacto matrimonial fue establecido por Dios, no por un hombre, fue establecido por Dios. Él es el inventor de la relación matrimonial, nada más para que dimensionemos la importancia de tener claro el matrimonio, por cuánto tiempo. El matrimonio es eterno, es algo que Dios estableció desde el principio. Y por eso podemos recordar lo que su palabra dice ahí en Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora bien, hermanos, veamos ahora sí el versículo 10 de este capítulo 2, y surgen tres preguntas muy interesantes. El versículo dice así: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Es decir, sin darle respeto al pacto de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos ha llevado a olvidarnos de las cosas de Dios? Este mismo versículo se podría pues parafrasear de la siguiente manera: ¿por qué hemos actuado traicioneramente cada uno contra su hermano? Es un versículo muy importante con tres preguntas bastante fuertes. Es decir, ¿por qué hemos actuado de una manera tan vil los unos para con los otros, pero sobre todo con los mandamientos de Dios? Ya que Dios previamente siempre les había dado esas indicaciones para que supieran cómo vivir. Y Dios, pues ahí en su palabra, ahí en Éxodo capítulo 19, por ejemplo, pues hace recordar qué instrucciones les dio Dios cuando ellos salieron de Egipto, cuando estuvieron ahí en el monte Sinaí. Y no solamente en el monte Sinaí, sino previamente en el desierto del Sinaí. Veamos un poquito qué dice la historia para comprender un poquito más. Éxodo 19, de los versos 3 al 5, dice así: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué mensaje tan importante y tan valioso cuando Dios habla a Moisés, cuando Moisés tiene ese gran privilegio de estar delante de la presencia de Dios, y de donde Dios le dice: si ustedes son atentos a mis mandamientos, si ustedes recuerdan cómo estuvieron de esclavos por más de 400 años ahí en Egipto, y cómo yo con mi poder los saqué y aún los puse sobre alas de águilas, es decir, yo no tuve ninguna limitante para sacarlos de ese tiempo de esclavitud. Y no solamente esto, yo les digo a todos ustedes que ustedes son mi especial tesoro. Yo los amo, aún con todas sus imperfecciones, yo los amo. Ese fue el mensaje de Dios previo a estas indicaciones, previo a lo que estaba aconteciendo, hermanos. Dice el versículo 11:
prevaricó Judá, es decir, no hizo caso a la palabra de Dios. Y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, algo que no es grato delante de Dios. ¿Por qué razón? Porque esa nación que yo escogí, que es Judá, ha profanado el santuario de Jehová que él amó. Y no solamente esto, sino que se casó con hija de Dios extraño. He aquí, hermanos, el gran problema de la desobediencia. Su mente, su corazón estaba endurecido, el corazón. Su mente estaba en otras cosas menos en las cosas de Dios. No le habían dado esa importancia. Se habían olvidado inclusive de la importancia que representaba el templo, ese lugar dedicado para Dios. Y simplemente la actitud del pueblo en ese momento es, pues sí, seguramente Dios está allá arriba, seguramente Dios no me ve, quiero vivir mi vida y voy a vivir mi vida como yo quiera. Esa era la actitud del pueblo de Israel en ese momento. Como ya les decía, estaban haciendo caso omiso a la palabra de Dios. Los hombres estaban casándose con mujeres paganas que servían a otros dioses. Una costumbre desde luego prohibida por Dios. Y esto también lo vemos un poquito ahí en el libro de Éxodo, capítulo 34, versos 15 y 16, donde Dios nuevamente le advirtió al pueblo de Israel. Y Éxodo 34, 15 y 16 dicen así: por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de esos sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Si tú te mezclas con las paganas, con los paganos, el resultado es que te van a desviar de mi camino y tu vida irá de fracaso en fracaso. Por lo tanto, les dijo Dios: esto es prohibido para ti, no tienes que hacerlo. Y no solamente esto, hermanos, sino que Dios les advierte: el castigo va a ser fuerte. Y por eso yo les decía que a veces no nos gusta hablar de esos temas, porque pues nos gusta que nos apapachen a veces y que hablemos del amor, del perdón de los pecados. Y efectivamente eso es parte de la palabra de Dios. Pero esta profecía de Malaquías tuvo y tiene un propósito muy especial: traer el conocimiento al pueblo de Dios para que sepan qué hacer y qué no hacer. Y para que no en el día de mañana, cuando esté la aflicción, la tristeza, el dolor, donde no haya un propósito de vida, nos preguntemos: ¿dónde está Dios? Pues por supuesto que Dios siempre estuvo cerca de ti, y por eso su enseñanza está en este libro que es su palabra bendita. Vean lo triste de todo esto, hermanos. Versículo 12. Dios sigue hablando al pueblo de Israel a través del profeta Malaquías y les dice así: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que cometiere esto. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto. Segundo, al que vela. Tercero, al que responde. Y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. A todos aquellos que se van involucrados en este acto de desobediencia, va a venir una disciplina. Y era para desde el que hacía el acto, desde aquellos que eran sus cómplices y también aquellos que eran los responsables de enseñar la sana doctrina, la palabra de Dios, y no lo estaban deteniendo, es decir, estaban siendo permisivos. También para ellos habría un castigo, y puesto que tenían
una responsabilidad. Es decir, Jehová había determinado castigar al hombre que desobedeciere y también a los responsables, es decir, a los sacerdotes, por ser permisivos en contra de los mandamientos de Dios. Vean la gran responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y aún nosotros como pastores, el mostrarles lo que dice la palabra de Dios, y más vale que haya una molestia en este momento y no después que haya un fracaso con el tiempo. Versículo 13 es un versículo donde Dios, en otras palabras, les dijo: ya no, ya me cansé. Escuchen lo que dice el versículo 13. Y esta otra vez, es decir, ya lo habían hecho, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ya Dios ya los conocían. Había hipocresía en sus vidas, porque cuando se daban cuenta que no estaban haciendo lo correcto, decían: voy a buscar a Dios, y se postraban delante de Dios y llevaban sus ofrendas delante de Dios. Pero lamentablemente, a la vuelta del tiempo, una vez más volvían a incurrir en el mismo pecado y en la desobediencia. Esto no es algo que le agrade a Dios. Sin embargo, déjenme decirles qué es lo que sí le agrada a Dios. Y lo que sí le agrada a Dios son los sacrificios del Espíritu, donde hay un quebrantamiento en la vida del cristiano. El Salmo 51:17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, aquel corazón que reconoce que tiene que tener un temor hacia Dios, hacia sus mandamientos, y por lo tanto es aquel corazón que decide decirle no a la carne, no a los deseos, no a las pasiones, y sí al amor de Dios, a la obediencia y al deseo de estar buscando a Dios de manera continua, hermanos. Permítame solamente resumirle lo siguiente relacionados con los versículos 11 al 13. El profeta señala la práctica del divorcio como un acto de traición a Dios, ya que profanaba la unidad sagrada de Israel, que era el pueblo que Dios había elegido para ser su santuario y el lugar de su morada en la tierra. Malaquías vuelve a subrayar el hecho que el divorcio era lisa y llanamente una violación al pacto del cual Dios era testigo. Esto era un signo de deslealtad y una hipocresía, cosas que Dios rechaza. Versículo 14 dice así: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Es decir, muchos hombres estaban siendo infieles a la esposa con quien se habían casado cuando eran jóvenes, y ahora les había dado el deseo de divorciarse de ellas. ¿Cuál era la razón? Pues simplemente porque querían casarse con otra. El Señor aborreció esa clase de conducta egoísta, declaración que Él había hecho del esposo y de la esposa, una sola persona, como se observa en el versículo 15. Por causa del pecado de ellos, Dios les había abandonado a los transgresores y se había negado a oír sus oraciones. Es decir, este pueblo de Israel de este momento era tan cínico, perdón por decirlo así, que ellos decían: bueno, ¿y por qué se va a enojar Dios con nosotros? Y el profeta Malaquías les dice ahí en el versículo 14: pues porque Dios ha atestiguado entre ti y ella. Acuérdate cómo cuando eras joven anhelabas tener a esa mujer junto a ti, porque te gustaba quizás su cabello, sus ojos, su cuerpo, su esencia como persona, y dejabas de hacer muchas cosas
con tal de que ella estuviera contigo. Anhelabas que llegara ese tiempo en el cual pudiera ser tu esposa. Y quizá ya ahora, como habían pasado los años, y quizá ella ya se había convertido en una mujer pues más robusta, quizá con canas, quizá con arrugas. Ahora resulta que el hombre decía, pues ahora la quiero cambiar por otra, ¿no? Posiblemente algunos de ellos tendrían unos 50 años por ahí, y ellos irónicamente decían, bueno, y ahora, pues a lo mejor estaría bien que la cambie por 2 de 25, ¿no? Parece ser irónico esto que le estoy comentando, pero esa era la forma en cómo estaban actuando en ese momento. Se habían olvidado que cuando hicieron ese pacto de matrimonio, no solamente lo hicieron entre ellos, sino que Dios, el creador del cielo y de la tierra, había sido testigo de ese compromiso, de ese pacto. Este versículo también es muy importante, hermanos, porque en ninguna otra parte de la Biblia se describe a la esposa con expresiones o palabras tan hermosas como en estos versículos, ya que las mujeres, sí, todas ustedes que son mujeres, dignifican y elevan al matrimonio a la altura que Dios desea que tenga, y que todos deberíamos recordar de las relaciones conyugales. Las mujeres son algo muy, pero muy valioso delante de la presencia de Dios. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros, como varones, como esposos, tenemos que respetar, tenemos que amar a esa mujer que Dios nos dio como esposa, como compañera desde nuestra juventud. Y el Señor nos invita a que hagamos un alto y que no pensemos en alguien más, sino solamente en ella. Por eso Proverbios 5:18 dice así: bebe el agua de tu misma cisterna. Repito, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio corazón. Deleítate, pero solamente con ella, porque Dios solamente te dio una esposa, no te dio 2 mujeres, no te dio 3, solamente una. Y con ella tienes que ser pleno en todos los sentidos de tu vida. También Proverbios, más adelante, dice así: sea bendito tu manantial y alégrate nuevamente con la mujer de tu juventud. Haz todo lo necesario para recordar cómo disfrutaron ese tiempo tan hermoso cuando se casaron, cuando estuvieron juntos, porque todo era pues sabor a miel. Ese mismo deseo, ese mismo tiempo Dios anhela que tú como marido sigas propiciando con esta mujer. Y hago un paréntesis para hacer la siguiente representación. Cuando nos casamos, estamos ella y yo, estamos juntos. Pero con el paso del tiempo, por gracia de Dios, por misericordia de Dios, llega el hijo, llega la hija. Entonces, imagínenlos por un momento, la esposa aquí, el hijo aquí, el esposo aquí. Se empieza a dar un distanciamiento. Y por misericordia de Dios, viene un segundo hijo, un tercero hijo. Nuevamente la esposa aquí, el hijo, primero el segundo hijo, el tercer hijo y hasta acá el esposo. Después crecen los hijos y después se van los hijos, o algún día se tendrán que ir porque es parte de la ley de la vida, haciendo pues su vida también como cada uno de nosotros. Pero muchas veces se queda un gran hueco entre la esposa y el esposo. Y Dios quiere que retomemos y acortemos esa distancia para que estemos juntamente con esa mujer de nuestra juventud. Acuérdate cómo era tu esposa, valórala, porque no solamente ella ha sido transformada físicamente. Quizás si tú, varón, también te ves al espejo, puede ser que en este tiempo tengas muchos kilitos más como yo, o quizá ya tengas canas, o quizá ya no tengas cabello, pero tu mujer te sigue amando. Y el reto para el creyente es que permanezcamos juntos
hasta que Dios nos llame delante de su presencia. Versículo 15, hermanos. ¿No hizo él uno, refiriéndose a Dios, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Escúchenlo bien, hermanos. Porque buscaba una descendencia para Dios. Por lo tanto, dice este versículo, guardaos pues en vuestro espíritu. Y nuevamente dice, no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Lo que Dios demanda de su pueblo y de ti y de mí es lealtad sobre todo a Cristo, pero lealtad también a tu mujer, una sola mujer. Es decir, hermanos, Dios no solo hizo al varón, también hizo a la mujer y le asignó un lugar de dignidad. El plan de Dios siempre fue que el hombre tuviera una sola mujer. Fue por ello que solo creó una Eva y no muchas Evas. Recordando esto nuevamente, hermanos, que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne, dice la palabra de Dios. En este mismo versículo que acabamos de leer, hermanos, donde habla acerca de la descendencia, es decir, este versículo declara que el Señor espera que en el matrimonio se produzca, escúchenlo bien, descendencia consagrada para Dios, la semilla de Dios. ¿De dónde creen que Dios está esperando que surjan los nuevos siervos, los nuevos pastores, los nuevos misioneros, los nuevos maestros en las escuelas? ¿De dónde creen? Sí, de ahí, de tu familia. Ve la importancia de que seas ejemplo como varón, como esposa, porque tienes una gran responsabilidad. Cada hijo representa una semilla que podrá dar un fruto hermoso si es cuidado con el debido cuidado y la dirección y el temor de Dios. Las vidas son valiosas delante de la presencia de Dios. Piensa en ese hijo, en esa hija que Dios te ha dado. Si hoy tienes una buena relación con él o con ella, alaba a Dios. Y yo te motivo, hermano, que sigas haciéndolo. Pero si en este día hay un conflicto, hay un malentendido con tu hijo, con tu hija, acércate con él, acércate con ella. Dile que la amas. Dile que le amas. ¿Qué palabra más hermosa para la vida de un hijo y de una hija? Es un gran privilegio tenerlos, hermanos. Y por eso Dios los puso en medio de ti y de mí. Versículo 16 dice así: porque Jehová Dios de Israel ha dicho, ¿cómo? Que Él aborrece el repudio, es decir, el divorcio. Y esto no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios para que tú vayas tomando nota. Para el creyente no hay opción de pensar en el divorcio. Más adelante vamos a ver algunas excepciones. Pero de una vez, hermano, hermana, yo te invito a que tú estés pensando en esto que es tan importante. A veces los problemas diarios, en nuestro diario vivir, pues nos llevan a tener pensamientos a veces un poco descabellados y de repente decimos, es que ya no lo aguanto, es que ya no lo aguanta, mejor ya me quiero separar. No, mis hermanos, la Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, el repudio. Es decir, en el plan de Dios nunca, pero nunca estuvo contemplado el divorcio. Sin embargo, el divorcio es un mal, es un cáncer que ha golpeado y que ha penetrado en nuestras sociedades, en nuestra sociedad. Y no solamente en la sociedad, sino lamentablemente también en las iglesias. Y esto es alarmante. Esto es para tenerlo muy presente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque lamentablemente cuando hay divorcio,
hay mucho, pero mucho sufrimiento. No solamente para él y para ella, sino para los hijos, que quedan prácticamente dañados y marcados para su generación y para las siguientes generaciones. Pero podemos preguntarnos, hermanos, ¿por qué Dios aborrece el divorcio? Ya lo decía, porque agrede el plan de Dios que Él diseñó desde el principio para toda la familia. Número 2, porque implica infidelidad al pacto matrimonial. Número 3, porque trae consecuencias desastrosas para la pareja y para los hijos. Por eso esta sociedad está como está. Por eso tanto asesinato, tanto robo, tanta violación, tanto secuestro, tanto pecado, hermanos. Porque las familias se están destruyendo. Pero eso no es grato delante de la presencia de Dios. ¿Qué es un pacto, hermanos? El pacto es un tratado de dos partes en el que se obligan a cumplir lo establecido. Por eso el apóstol Pablo también ahí en el libro de los Gálatas, en el capítulo 3:15, les dice así cuando habla un poquito acerca del tema del pacto. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Eso es un pacto, hermanos. Y eso fue lo que hicimos cuando decidimos unirnos en matrimonio con la mujer que el Señor nos dio a ustedes y a mí. Recordemos que el matrimonio es un pacto eterno que realizamos cuando nos casamos delante de la presencia de Dios. Y no importa si lo hicimos antes de ser inclusive cristianos, si lo hicimos delante de la presencia de Dios, tiene su validez. Vean, hermanos, lo que dice ahora 1 Corintios 7:39 también. Lo que dice, pues prácticamente el Nuevo Testamento. Dice así 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido viva, pero si su marido muriere, libres para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Lo voy a volver a leer, ¿no? Porque seguramente, pues a lo mejor muchas hermanas ya se pusieron contentas porque dijeron como que aquí hay una opción para ver cuándo me alejo de mi esposo, ¿no? No, a veces algunas esposas ya no quieren estar con el esposo simplemente porque a lo mejor pues no sé, a veces sudan un poquito de más o tienen un problema con los pies. No, para nada, mis hermanas. La mujer casada está ligada por la ley mientras viva su marido. O sea, es para toda la vida. Pero si su marido muriere, sí dice la Biblia, libre es para casarse con quien quiera. Pero ojo, la advertencia es la siguiente. Con tal que sea en el Señor, en otras palabras, con tal que sea un creyente en Dios. ¿Estamos claros, hermanos? Surge otra pregunta. ¿Por qué Moisés permitió el divorcio? ¿Por qué? Y la respuesta quizá ya en automático ustedes la sepan, y la respuesta sencilla es así: por la dureza de vuestro corazón. Pero analicemos un poquito más esta porción de la palabra de Dios que está ahí en el libro de Mateo, capítulo 19, versos 3 al 10. Repito, Mateo 19, versos 3 al 10, para tener con claridad la respuesta de por qué Moisés permitió el divorcio. Dice el versículo 3 así del capítulo 19 de Mateo: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Es decir, únicamente debe de ser el matrimonio de hombre con mujer y de mujer con hombre, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer
y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Eso es lo que hemos venido repitiendo en esta mañana. El divorcio nunca ha estado en el plan de Dios. Versículo 9 dice así: y yo os digo, son palabras del Señor Jesucristo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa por la repudiada, adultera. Hermanos. La única excepción para el divorcio es la fornicación, el adulterio. Pero reiteramos, el plan de Dios no es que haya divorcios. El plan de Dios no es que haya infidelidades. Por eso también para ti, varón, y para mí, la infidelidad no es opción. Porque si lo haces, te estás metiendo con Dios. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Versículo 10. Le dijeron sus discípulos: así es la condición del hombre con su mujer. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con mujer, pues no conviene casarse, ¿no? O sea, dijeron: no, pues está complicado. Es una gran responsabilidad. Y efectivamente, hermanos, es una gran responsabilidad delante de nuestro Dios. Sin embargo, hermanos, veamos qué es lo que sí aprueba el Señor. Dice por ahí la palabra de Dios más adelante también, ¿verdad? Que en 1 Corintios 7, 10 y 11 dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, hermanos. Es decir, siempre el plan de Dios está en que permanezcamos juntos, hermanos. Reitero, hasta que Él venga o hasta que lleguemos delante de su presencia. Así de que si usted tiene por ahí un problemita con su esposo, con su esposa, acérquense, platiquen, acérquense a la presencia de Dios, oren, pídanse perdón, sean tolerantes el uno para con el otro, para que Dios bendiga ese matrimonio, porque esto es un compromiso con Dios para toda la vida, hermanos. Ya para concluir, hermanos, tomemos en cuenta lo siguiente. Número 1, este mensaje o esta conclusión número 1 pues está muy dirigida también para aquellos que aún no se casan. Nos hemos enfocado mucho en el papá, en la mamá, pero escuchen esta recomendación para ustedes si quieren ser felices en esta vida. Cuando se busca a un cónyuge, la prudencia es más importante que la apariencia. Es decir, no se fijen por lo externo. Regularmente somos muy dados a esto, a guiarnos por lo que vemos. Sin embargo, la sabiduría, la dirección y la bendición de Dios son esenciales si ustedes quieren tener un matrimonio feliz. Alguna vez, antes de que me fuera a casar, escuché las siguientes palabras, y por eso me atrevo a compartírselo a ustedes que aún no se casan. Además de pedirle a Dios que te provea de un hombre o de una mujer cristiana, pídele que te dé el mejor. Pídele que te dé el mejor. Es decir, aquel joven
aquella mujer, aquella señorita que realmente está consagrada a la obra de Dios, porque ¿sabes qué? Eso te va a dar garantía que vas a tener una familia hermosa con la cual vas a poder servir a Dios. Y no solamente tú, varón, no solamente tú, señorita, sino que las semillas, los hijos que Dios te dé. Por eso te pregunto, ¿quieres tener un matrimonio feliz? Pide la dirección de Dios y pídele un hombre, una mujer consagrada con la cual le puedas servir. Pero para eso también se requiere que tú ofrezcas lo mismo. Conclusión número 2. El matrimonio debe llevarse a cabo por dos personas de la misma fe. Repito, el matrimonio debe llevarse a cabo por dos personas de la misma fe. Dice la palabra de Dios por ahí, ¿verdad? En Corintios, no os unáis en yugo desigual. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Es una advertencia de Dios. Dios nos ha dado libre albedrío. Y Dios se va a agradar si tú haces su voluntad. Pero si no la haces, lamentablemente las consecuencias las vas a pagar tú. Y de una vez hago la siguiente recomendación o el siguiente comentario. A veces también cuando estamos jóvenes y vemos algunos matrimonios que están cerca de nosotros, y sobre todo cuando vemos aquellos que nos convienen, es decir, aquellos que, pues lamentablemente, a lo mejor en su juventud, aún siendo creyentes, no se casaron con un creyente. Pero por la misericordia de Dios, después del tiempo, resulta que ese varón que no era creyente o esa mujer que no era creyente entregó su vida a Cristo y las cosas se empezaron a transformar. Entonces a veces algunos jóvenes, no todos, advierto, pues son muy propensos a decir, pues, a ver papá, a ver mamá, ¿por qué me pides tanto que me case con este joven o con aquella señorita si yo quiero a este o yo quiero a esta? E inclusive se atreven a decir, pues es que voltea y mira al hermano o a la hermana, ellos han dado testimonio que no eran creyentes uno de los dos, y míralos ahora, están sirviendo a Dios. Déjame decirte que ese es un milagro de Dios, porque quizá ese matrimonio representa el 1%. Lamentablemente el 99% de aquellos que han tomado esta decisión ahora están alejados del camino de Dios y sus vidas están en riesgo. ¿Por qué? Porque no están siguiendo al Salvador, a Cristo Jesús. No están siguiendo a ese Dios que creó los cielos y la tierra. Y no solamente ahí queda el perjuicio. El perjuicio queda en las generaciones. Y después nos enteramos que estos hombres o estas mujeres que teniendo la oportunidad de casarse con un creyente y no lo hicieron, los hijos empiezan a vivir vidas muy tristes. Y los padres claman y claman al Señor, pero no se dieron cuenta que cuando tuvieron la oportunidad de tomar la mejor decisión, no lo hicieron. Por eso yo te invito ahora, a ti que aún no has casado. Yo sé que como jóvenes anhelamos, o anhelan ustedes, seguramente ya se rieron porque dije como jóvenes, ¿verdad? Pues más o menos por ahí andamos, hermanos. Pero de verdad, hermanos, hoy es el tiempo. Por gracia de Dios, estás bien. Hoy es la oportunidad de que busques a ese siervo, a esa sierva que Dios ya tiene planeado para ti. Solamente sé sensible a la voz de Dios. Conclusión número 3. El pacto matrimonial fue establecido por Dios. Recordemos que Dios es el inventor del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre de su padre y de su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Número 4. El matrimonio tiene que llevarse también con una convicción de ser fieles hasta la muerte.
Esto es repetitivo, pero no importa, hermanos. Vivimos en una sociedad donde la gente dice, bueno, pues cásate, Luisito o Laurita, cásate. Total, pues si no te entiendes, te divorcias y ya. Eso es lo que la sociedad está enseñando. Por eso la palabra de Dios también siempre nos advierte y nos dice, no os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos, porque Dios busca una transformación día tras día en tu vida. No te quedes conforme con lo que Dios ha hecho al día de hoy en tu vida. Dios quiere renovar tu vida día tras día. Así de que veamos esa importancia de que cuando se llega al matrimonio tiene que ser con la convicción de que tenemos que ser fieles por toda la vida. Conclusión número 5. El matrimonio debe ser una relación permanente, para siempre. Conclusión número 6. La esposa tiene que ser mirada no como sierva, varones, no como sierva, hijos, sino como compañera del marido, ya que hay un voto de Dios entre ellos que no debe tomarse a la ligera. El marido y la esposa deben continuar hasta el fin de sus vidas en santo amor y con mucha paz, recordando que Dios tuvo la posibilidad de hacer muchas Evas para Adán, pero Dios dijo solamente una Eva para Adán, hermanos. ¿Por qué razón? Porque Dios quería bendecir la simiente de este matrimonio. Conclusión número 7. Vosotros, maridos, dice la palabra de Dios, igualmente vivid con ella sabiamente. ¿Cómo se puede vivir sabiamente delante de Dios y con tu esposa? Teniendo temor de Dios. Teniendo temor de Dios. Y no solamente esto dice la palabra, sino dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así es de que, hermanos, si quieres que tus oraciones lleguen delante de la presencia de Dios, tienes que tomar en cuenta esta recomendación de 1 de Pedro 3:7, que tenemos que vivir con esa mujer que tienes hoy en día sabiamente. Segunda, dándole honor a la mujer como a vaso frágil, delicado, y no solamente esto, sino como a coherederas de la gracia de Dios. Son creación de Dios, son hijas de Dios, y por lo tanto tenemos que amarlas, tenemos que respetarlas. Y si es necesario, hoy en este día, yo te invito, varón, a que tengas el valor de acercarte con tu esposa y que le pidas perdón si es necesario. No te lo digo yo. Dios conoce perfectamente tu vida y tu relación para con ella. Y si todo está en paz, gloria a Dios. Simplemente dile a tu mujer que la amas. Conclusión número 8, y con eso terminamos, hermanos, porque seguramente ya está listo por ahí la barbacoa, las carnitas, por ahí aquello que vayan a comer a continuación. Conclusión final. El mejor regalo que le podemos dar como padres a nuestros hijos es el hecho de saber que sus padres, que como padres nos amamos y que permanecemos unidos para que ellos aprendan de nosotros en función de ese ejemplo que les demos hacia ellos, hermanos. El ejemplo de padres, escúchalo bien, es el mejor regalo que podamos darle a nuestros hijos. Termino con la siguiente oración. Los frutos no se alimentan. Repito, los frutos no se alimentan, se alimenta al árbol. Un árbol fuerte y sano dará frutos buenos y sanos, es decir, semilla para Dios. Tenemos que, además de alimentar con amor a nuestros hijos, sobre todo, varones, tenemos la grande responsabilidad de amar a nuestras mujeres. Sí, así como están. Lo más importante no es su esencia exterior, sino la interior. Y tienes que aprenderla a valorar. Ese es el mandamiento de Dios, que amemos a nuestras mujeres.
Dios está esperando que esto suceda en nuestras familias. Porque si hacemos esto, esa semilla será una simiente hermosa para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Yo te invito a que inclinemos nuestros rostros ahí, en nuestros hogares, ahí donde nos encontremos en esta mañana, para que juntos podamos tener esta oración de agradecimiento a Dios por su palabra. Y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Padre Dios, yo te doy muchas, pero muchas gracias por la vida de cada matrimonio de nuestra iglesia del Buen Pastor. Tú les conoces a todos, Padre, y conoces perfectamente las circunstancias de sus vidas. Pero no solamente esto, yo sé que tú también conoces el matrimonio de esta persona, de este hermano que también está gozándose con nosotros en esta meditación de tu palabra. Y Padre Santo, tú sabes lo que hay en medio de su relación, en su corazón. Quiero implorarte y seguirte implorando que tu Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, siga obrando en medio de cada matrimonio para que cada hombre en esta mañana pueda hacer un alto en su vida y pueda reflexionar de cómo está siendo responsable o irresponsable con su esposa, de lo fiel o de lo infiel que está haciendo con ella. Sé que son palabras duras, Padre Santo. Sin embargo, a veces con tristeza son cosas que han penetrado la vida de nuestras familias y no podemos ocultarlo, Señor. Es por eso que te imploro de manera especial en esta mañana que tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa y que sensibilice a aquel hombre que quizá ha sido infiel con su esposa, que ante todo te pueda pedir perdón a ti, Jehová Dios, por haber sido desleal como lo fue el pueblo judío, y que se comprometa a no volverlo a hacer jamás en su vida, para que no dañe a su esposa, a sus hijos, Padre Santo. Permite, Padre Dios, que cada varón también pueda tener presente que la infidelidad, que el pecado del divorcio no son opción para nosotros. Permítenos tener presente esto, Padre Celestial. Recordar que dentro de tus planes el divorcio nunca estuvo incluido, pero por la dureza del corazón del hombre lamentablemente se ha dado. Pero las consecuencias son muy tristes y muy dolorosas. No permitas, Padre Dios, que ninguna familia que anda en el camino tuyo pueda sufrir las consecuencias de los divorcios, Padre Santo. Si hay la oportunidad de una reconciliación, permite que tu Espíritu Santo pueda redarguirlo a él, a ella, para que se pidan perdón y para que entonces se acerquen a tu trono de gracia y dejen que tu Espíritu Santo les cambie por completo, mi Señor. Que cada uno esté dispuesto a derramar su corazón para que sus matrimonios puedan ser restaurados por ti, Jehová Dios. Tú eres nuestro Creador, tú eres nuestro Dios. Y aún aprovecho también en esta mañana, Padre Santo, para poner en tus divinas manos la vida de cada joven de nuestra congregación. Tú los conoces sus circunstancias, mi Señor. Y seguramente algunos de ellos ya estarán en ese tiempo que quieren casarse. Otros quizá también ya está empezando, que el tiempo está pasando, y otros apenas empiecen, mi Señor. No permitas que se pierdan. Que tu Espíritu Santo siempre les limite a hacer pecado, a practicar el pecado, y que esperen el tiempo para que puedan encontrar a ese joven, esa señorita, con el cual deben hacer este pacto. Restáuranos, Padre Celestial. Restáuranos porque te necesitamos. Esa es nuestra oración. Y permite, Padre Dios, que cada familia, cada hombre, cada mujer, como esposos, puedan abrazar tu cruz, Padre Santo, para que entonces sí
sus vidas puedan ser transformadas por ti por completo. Que en sus corazones esté el deseo de no mirarse el uno al otro simplemente, sino mirar al cielo, buscando y entendiendo cuál es tu buena voluntad para ellos como familia. Permítenos, Padre Santo, que vivamos sirviéndote, que vivamos viviendo vidas en santidad. Padre Santo, esta oración la hago en humildad, en el nombre de aquel que entregó su vida en una cruz, de aquel que planeó lo mejor por la vida del creyente, que es nuestro Señor Jesucristo, y a quien le damos la honra y la gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hermanos, para este momento de las ofrendas y los diezmos, vamos a leer primera a los Corintios 16:2, búsquenlo ahí en sus Biblias, por favor. La primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y hermanos, pues ustedes conocen los diferentes medios para hacer llegar sus diezmos y sus ofrendas. El próximo domingo es domingo de misiones, entonces también los invito a que aparten este dinero, esta ofrenda para nuestros hermanos misioneros y puedan hacer el depósito o venir al templo a entregar su ofrenda para las misiones a lo largo de las siguientes 2 semanas. Vamos a hacer una oración para dedicar estas ofrendas y diezmos a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, en este momento, gracias te damos por las múltiples bendiciones que recibimos de ti. Gracias, Padre, porque tú no nos desamparas. Gracias porque tú provees para cada una de nuestras necesidades y aún más. Gracias, Padre, porque en medio de toda esta situación que estamos viviendo como sociedad, podemos confiar nosotros en ti, Padre, y podemos tener nuestra esperanza depositada en ti y sabemos que tú cuidas de nosotros, que tú nos das lo que nosotros necesitamos, Padre, y te pedimos que estas ofrendas y que estos diezmos sean bendecidos por ti, sean multiplicados por ti y que sean de bendición para tu iglesia y sean de bendición para cada uno de nuestros hermanos que recibe por medio de las despensas, por medio de las ofrendas, Padre, y por medio de estos recursos con los que contamos para hacer llegar tu palabra hasta los confines de la tierra. Te pido, Padre, que tú bendigas estas ofrendas y que bendigas y des sabiduría a nuestros hermanos administradores para que se haga el uso que tú quieres de este dinero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, les voy a comentar acerca de algunos anuncios. Ustedes tienen ya el boletín de cada semana, ustedes pueden leerlo. Los invito a que realicen la lectura de la sección pastoral. También ahí vienen los horarios en los que el templo está abierto para que ustedes puedan venir si es que tienen necesidad de algo o pues que puedan comunicarse vía telefónica. Y también, hermanos, pues sigue la invitación de como iglesia estar uniéndonos en este tiempo de oración de todo el día, que pues todos nosotros hemos seleccionado un diferente momento de todos los días para estar realizando esta oración por todas las necesidades y por todas estas gratitudes que nosotros conocemos de nuestra iglesia, de nuestra familia, de nuestro país y de todo el mundo, poniendo estas necesidades en las manos de Dios con la plena confianza de que Dios va a dar la respuesta de acuerdo con su perfecta voluntad. También, hermanos, los seguimos invitando a que tengamos este momento de reflexión y de adoración con la palabra de Dios por medio de los audios que se envían de lunes a viernes por medio del grupo de WhatsApp. Y también los invito a que veamos los videos que están dirigidos para los niños con estas historias de la Biblia, pero que sin duda también son
pues bastante entretenidos, bastante bellos y que pues también a nosotros, sin importar la edad que tengamos, serán de bendición para nuestras vidas. Y hermanos, pues también sigan reuniéndose en los viernes por medio de Facebook a las 7 de la noche en este tiempo de oración como iglesia. Igualmente cada semana nuestro hermano Abelardo nos informa quién será el encargado de dirigir esta oración para que le podamos hacer llegar nuestros motivos de gratitud y de peticiones para que sean mencionados en este tiempo. Pero hay un anuncio más diferente a todos los de cada semana, y es este momento de oración y ayuno que tendremos el sábado 20 de junio de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. A lo largo de todas estas horas nosotros podamos estar unidos como iglesia aún a la distancia, manteniendo este momento de estar orando en este tiempo de ayuno especial, precisamente para extenderle a Dios todos estos motivos de oración. A lo largo de este día habrá 3 intervenciones por la plataforma de Zoom, que es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros podamos descargar ya sea en nuestro teléfono o en nuestra computadora previamente, antes del 20 de junio, desde hoy y hasta el 19 de junio o el 20 de junio muy tempranito, pues descárguenla, búsquenla en internet, la plataforma de Zoom, y pues si tienen alguna duda pueden comunicarse con alguno de nuestros hermanos que quizás sean más hábiles o conocedores en esta parte de la tecnología para pedirle ayuda, y que el día 20 de junio sábado a las 8 de la mañana todos podamos ya tener todo lo necesario para poder unirnos en este día tan especial de ayuno y de oración. Bueno, hermanos, pues es momento de culminar con este tiempo. Les agradecemos a todos por su presencia, por la visualización de este video y por esta reunión, que aún a la distancia podamos estar unidos como iglesia todos los domingos a las 10 de la mañana. Les invito a que cierren nuevamente sus ojos para hacer una oración final. Bendito Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener todos los recursos tecnológicos necesarios para poder llevar a cabo estas reuniones que son de enorme bendición para nosotros, para tu iglesia. Te pido, Padre, que tú nos sigas bendiciendo, que tú sigas teniendo misericordia en nuestro país, de nuestro municipio, Padre, de cada una de las familias que conforman nuestra iglesia. Padre, cuídanos, cuida a cada uno de nuestros hermanos, bendícelos, Padre, y sobre todo, llévanos a mantener y a anhelar conocer de tu palabra, a anhelar estar cerca de ti todos los días, de buscar tu rostro, de buscar este tiempo contigo, de lunes a domingo, en todo momento, Padre. Y te pedimos que en este domingo tú bendigas a cada una de las familias de nuestra iglesia, y que la próxima semana nuevamente podamos estar reunidos a través de estas herramientas para seguir alabando y conociendo tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.